Que las dificultades de Argentina no es para el toco y me voy. Lo principal en la Argentina es regenerar los incentivos capitalistas, que innovar, que arriesgar, que ser un empresario que trata de competir, porque esa es la razón del progreso. No está en la tele, sí, bueno, así que lo vamos a aprovechar. Y Ricardo López Murphy, otro lujo para nosotros. Muy bienvenido, Ricardo. Bueno, un gusto para mí. Bueno, acuerdo con el fondo. Miguel, recién, bueno, te escuchaba un poco fuera en la pausa. ¿Hay acuerdo con el fondo? ¿No hay acuerdo con el fondo? Alberto Fernández dice que Cristina está al tanto del acuerdo y que lo acepta. Fernanda Vallejo, su mano derecha, dice que no. ¿Qué puede pasar y qué nos depara la economía en los próximos 2 años? Yo no sé si hay acuerdo con el fondo. Sí sé que estuvieron demorando 2 años y ahora quieren apurar un acuerdo en la coalición oficial. Han presentado un Excel no muy diferente del proyecto de presupuesto y la verdad es que en 2 cuestiones vitales hay mucha diferencia, así que no espero un acuerdo inmediato, pero creo que por sobrevivencia política debería haber un acuerdo con el fondo. El fondo piensa que no tenemos remedio, o sea, el fondo piensa de que Ricardo se ríe. La alternativa, la aceleración de la decadencia continúa, pero también quieren cobrar o por lo menos refinanciar la deuda y además quieren evitar que estos 2 años muy mediocres y ¿Los que pasaron o los que vienen? No, los que vienen. No desencadenen una crisis mayúscula. Mi opinión es que demorado va a haber acuerdo con el fondo. Lo que no sé es qué va a hacer Cristina y tampoco sé qué grado de cumplimiento vamos a hacer sobre las metas trimestrales cuantitativas y cualitativas. Hoy tenemos grandes diferencias en el sendero de reservas internacionales netas que deberíamos tener para estar un poco más tranquilos y eventualmente poder volver al mercado internacional, que es básicamente imposible con esta gestión por la ideología y la orientación económica heterodoxa, estatista, intervencionista. Tampoco sabemos qué grado de cumplimiento va a haber en el acuerdo. Claro, porque tal vez es posible, esto le pregunto a Ricardo, ¿no? Que se firme ¿es posible esto, que se firme un acuerdo y que la Argentina, porque yo escucho a muchos de ustedes diciendo Argentina no tiene con qué pagar, no podría responder al ajuste, bueno, al ajuste que le propone el fondo para poder firmar ese acuerdo? Es decir, ¿podría firmarlo y no cumplirlo? A ver, Argentina no tiene un problema de ajuste muy serio en términos agregados. Tiene un problema de un desbalance público enorme y un sector privado agobiado, pero externamente está en superávit en cuenta corriente. El problema es que tiene una enorme desproporción entre un sector público que ha crecido descomunalmente y una sociedad civil que se ha contraído y que es la base del crecimiento, de la innovación, del futuro. Entonces, lo que tiene que hacer es una corrección. Ahora, es posible, como Miguel Ángel decía, van a ser 2 años malos. ¿Y los que pasaron? O sea, ¿van a ser peores los 2 años que pasaron fueron una pérdida de tiempo. Sí. Los 2 años que vienen yo los cuento como lo que falta para que termine la pesadilla. Van a ser difíciles. Yo coincido con Miguel Ángel que sería inteligente que Argentina firmara con los organismos multilaterales y con el Club de París, si no seríamos un país paria. No hay ningún país de estas características que está en default con los organismos multilaterales, con el Club de París. Eso nos cierra todos los caminos. Sería poco inteligente. Ahora, es posible lo que dice usted, que firmemos algo y lo incumplamos. Y lo incumplamos y vayamos a pedir una revisión. Y en la revisión claro, nos encontremos con un problema más grande y que cada vez, es decir, que haya
Miguel Ángel decía que no teníamos arreglo. Yo digo, con esta gente no tenemos arreglo. Esta gente es antagónica al desarrollo de la fuerza productiva y a la modernidad. Argentina tiene arreglo, no con esta gente. Quiero que escuchemos una opinión de Feletti. Recién hablaba Miguel Ángel de ideología. Que, bueno, obviamente los argentinos estamos obsesionados con el dólar y tenemos razón porque es una economía bimonetaria. Y Feletti decía esto, y me gustaría una reflexión de ustedes. Tanto en cuanto las empresas puedan acceder al dólar oficial para pagar sus importaciones, la medición del dólar blue, salvo por medición de ganancia o retorno a la ganancia, no tiene por qué impactar. Digo, en la medida que el Banco Central abastezca al mercado empresario, al sector empresario, de la demanda de importaciones y en la proyección de divisas que tiene el Banco Central, da perfectamente para hacer eso, y de hecho lo está haciendo, no tendría por qué corregirse precios en función de la cotización. Es más, de un mercado que es ilegal, todos lo llamamos eufemísticamente, simpáticamente blue, pero es un mercado ilegal. Miguel Ángel. Bueno, primero los dólares alternativos no son ilegales. Antes de responder esta pregunta... ¿El dólar blue es ilegal? Bueno, los dólares alternativos cuestan más caro que el dólar blue, el MET, el contado con liqui, con 20 globales. pesos más. Quisiera hacer una observación con relación a lo que dijo Ricardo. No es que yo tengo un optimismo visceral sobre el futuro de Argentina que sí o sí se va a hacer normal. No sé si lo voy a ver o no, porque si usted analiza... Me estás levantando el ánimo. Sí, yo tengo, obviamente no con este gobierno, pero nosotros estamos acelerando la decadencia, estamos claramente con estancamiento, inflación crónica, pero si uno mira la demanda que la sociedad tiene, hace 5 o 10 años nadie hablaba de decadencia. Hoy, mire, yo creo que el próximo presidente lleva en la sangre la decadencia, lleva en la sangre que tenemos que salir de parar de caer. Así que yo tengo un optimismo, no solo por la esperanza de uno, sino porque cada vez hay más gente interesada en cómo hay que hacer para salir de esta decadencia y no cómo va a ser el dólar blue de mañana o de pasado. Así que yo tengo lo que tengo es un pesimismo con esta coalición, pero yo creo que el próximo presidente... ¿Cómo llega el país llegamos al chamuscados. 2023, o sea, ¿no? vamos a llegar la clase media, para decirlo menos. Llegamos con... Bueno, fíjense cómo es la autoherencia que ellos hicieron en el primeros 2 años, a los segundos 2 años. Hay desequilibrios macro en todos lugares y claramente es una autoherencia. Así que muy probablemente el próximo gobierno reciba muchísimos desequilibrios macro, pero a mí me da la sensación de que la política está empezando a entender... Es decir, basta de seguir cayendo. Así que, ¿la política o la sociedad? No, la sociedad desde ya. Ahora, los economistas y la sociedad no hemos sido capaces de hacerle el bocho a los políticos. Y hoy, cada día más, hay más políticos que preguntan cómo vamos a estar, qué hay que hacer, qué tipo de estadística le preguntan a tenemos. los economistas. Bueno, a las ciencias sociales en general, no a los economistas solo. Sí, porque antes había una desconexión mayor entre políticos Mire, y se hizo normal expertos. Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. ¿Cómo no nos vamos a hacer un país normal? ¿Tendremos el gen de la anormalidad? Bueno, quiero después preguntarles a los dos, así cortito, inflación y dólar. Pero Ricardo, te quiero preguntar algo. Tema radical, bueno, vos tenés origen radical, y esto que yo planteaba en el editorial, ¿cómo se compatibiliza una coalición donde hay un pensamiento como el de Lustó Larreta y uno como el tuyo? No, yo diría, hay una coalición muy amplia que enfrenta a un régimen hegemónico y totalitario. Sí. Con riesgos que todos reconocemos. Pero convengamos esa coalición que ese peligro, es muy amplia. Yo diría que si uno es objetivo, y en eso Miguel Ángel dijo una gran verdad, si uno es objetivo,
en la narrativa que ha prevalecido en la campaña electoral, las opiniones han ido más para el lado de construir una sociedad abierta, competitiva, sensata, razonable. Y yo, como dijo Miguel Ángel, confío en que prevalezca el sentido común, la racionalidad. Le va a ir muy bien a Argentina si hace lo que es sensato. ¿Y crees que va a ser así? Bueno, yo lucho para que sea así. He puesto buena parte de mi vida y los años más difíciles probablemente no tendría que estar dedicado a esto. Tendría que estar dedicado a otra cosa. ¿Y por qué crees que tu discurso, que es el mismo de siempre, permea más ahora? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ahí has dado en el clavo. Yo nunca he gozado de la popularidad que gozo hoy. Digo, eso lo veo en las calles. Ni aun cuando fui candidato a presidente, casi soy presidente y nunca gocé de la popularidad. Y a mí me parece que lo que dice Miguel Ángel es cierto. La sociedad argentina, su cultura, su visión, es que este camino ha fracasado y que hay que ir por otro. Y eso creo yo que es verdad. O sea, está frente a nosotros. Ahora, toda la complejidad que enfrentamos es grande, pero me parece que Miguel Ángel usó un ejemplo que a mí me parece muy valioso. Todos nuestros vecinos corrigieron los problemas. No puede ser que nosotros no lo podamos. Bien. Miguel Ángel, la última, yo sé que es una respuesta larga, pero a la gente le va a interesar escucharte. ¿Qué se puede esperar de la inflación en estos 2 años que vos caracterizás como muy difíciles? Mirá, ¿puede haber una hiperinflación? Sin acuerdo con el fondo podemos tener una crisis macroeconómica de magnitud, digamos, como fue el sindicalazo del 75, la hiper o la salida de la convertibilidad. Con acuerdo con el fondo vamos a tener una lenta agonía. Claramente la tasa de inflación va para arriba, independiente de la baja que ha tenido en noviembre y en diciembre. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo mucho... Independiente de la baja, porque esto lo promociona mucho el gobierno, ¿no? No, independiente de nada. Nosotros vamos a tener más inflación el año que viene que este año. ¿Cuánto es más inflación? ¿60%? Bueno, 60, 70%. Estamos generando... Yo diría, el plan platita lo vamos a tener que pagar. Desde ya, el plan... PSC, platita, congelamiento y más EPO. O sea, Feletti decía, alcanza, sí, alcanza porque usted tapó todas las demandas de dólares con controles que no hay en democracia ningún país que tenga tantos controles para demandar dólares. Así que claramente... Y que lastiman mucho el aparato productivo. Mire, una de las características fundamentales de si somos normales, además de tener un presidente estadista y un ministro de Economía joven, que tenga características de dirigir un equipo de 100 personas, porque las dificultades de Argentina no es para el toco y me voy. Lo principal en Argentina es regenerar los incentivos capitalistas, que innovar, que arriesgar, que ser un empresario que trata de competir, porque esa es la razón del progreso. O sea, nosotros tenemos que volver a ser normales cuando no nos hemos dado cuenta. El caso, por ejemplo, de Australia. Australia era el 5º PBI del mundo. Cuando cayó a ser el 15 PBI del mundo, la sociedad dijo, basta, no podemos. Nosotros hemos venido en un proceso de decadencia acelerado. La sociedad lo está empezando a entender, pero bueno, pero tampoco es una tarea de 4 años. Cambiar a Argentina, y yo le tengo una fe enorme a la tasa de crecimiento potencial si nos hacemos normales. ¿Por qué? Porque la Argentina busca vida. La Argentina todavía tiene capital humano. Hemos expulsado muchísimo. Cortito, ¿cuánto tarda la Argentina en llegar a este punto que decís? No, yo creo que en el 23 empieza un camino de una década que hay que tener el coraje, y el presidente tendrá que comprar un departamento en Montevideo, porque el coraje y las cosas que hay que hacer muy probablemente generen enormes reacciones en la sociedad. Bien, Miguel Ángel Broda,
Ricardo López Murphy, muchas gracias. Muchas gracias Pero por ánimo, esta charla. Ánimo, porque yo creo Ánimo. que hay Bueno, una oportunidad tenemos que cerrar. enorme. Hay una oportunidad enorme, Laura. Yo digo un solo caso. Tenemos Vamos a tener que- una cosecha de tenemos que trigo cerrar, espectacular. Ricardo. ¿Por qué vamos a tener una cosecha de trigo espectacular? Porque tenemos los mejores productores del mundo. Y ese capital humano está extendido. Si aplicáramos en todos lados lo que se ha hecho en la agricultura y lo que podríamos hacer sería una revolución formidable. Muchas gracias. Un bocadillo. Es que nos quedamos sin Tenemos tiempo. A ver. poco tiempo. Estamos Sí. perdiendo capital humano, estamos expulsando a los amantes del riesgo. Así que cuidado, que esto no es Bueno, para que el lo escuche- 2040. que lo escuche el gobierno, tenemos poco tiempo.